Hola, ¿qué tal? Seguimos gozosos, muy pero muy contentos de continuar aquí en nuestra serie. Yo voy. Sí, yo voy. Recuerden que anteriormente ya había pasado esto. Ahora pasó la historia de Otoniel. ¿Cuántos años tuvieron de tranquilidad? 40 años. 40 años. Después de 8 años de opresión, vinieron a tener 40 años de paz, tranquilidad. Pero Otoniel murió. Ahora dicen, lo volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Por qué? Porque ya no estaba su líder. ¿Por qué? Porque ya no estaba quien los dirigía, quien los guiaba. Y además porque las generaciones subsiguientes fueron olvidando poco a poco el temor a Jehová, la obediencia y empezaron a mirar pues a las otras naciones, ser como las otras naciones, comportarse como las otras naciones y eso tiene una consecuencia. Eso. Entonces el llamado el cual Dios hace a O también lo hace en un momento de crisis, por así decirlo, en un momento en el que se necesitaba nuevamente que volvieran a Dios. ¿Por qué se necesitaba nuevamente que volvieran a Dios? Porque el pecado tiene sus consecuencias, la apostasía tiene sus consecuencias y desafortunadamente cuando llegan esas consecuencias es que nos damos cuenta que tomamos malas decisiones, que nos hemos equivocado, que hemos errado y requerimos que Dios nos dé una ayudadita. Alabado y glorificado sea el nombre de Dios porque para esos momentos tan cruciales y tan especiales existen hombres como en su momento Toniel, como en su momento el Diaot y como en su momento de ahora tú y yo, que podemos ser utilizados por Dios
para los momentos de crisis. ¿Y qué fue lo que pasó después de que ellos entonces se olvidaron de Dios? Se olvidaron de lo que Otoniel de una u otra forma les había dejado allí en esos 40 años. Muy bien, veamos entonces cuáles fueron las consecuencias de apartarse o olvidar el camino de Dios. Jehová, el Todopoderoso, fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel. ¿Sí? Se fortaleció Eglón, y entonces, por algo muy especial, vuelve y repite la palabra, ¿no? No fue porque Dios le quiso o quería hacer algo contra ellos, no. Simplemente por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Y este Eglón, el rey de Moab, dice el versículo 13, juntó consigo a los hijos de Amón y de Amalec, y vino e hirió a Israel y tomó la ciudad de las palmeras. Entonces hasta allí podemos ver que en el momento que el pueblo de Israel se desconecta de Dios, en el momento que Israel pierde su identidad, el rey de Eglón se fortalece, o sea, toma vigor, toma fuerza y hace que el pueblo sufra duras consecuencias. Cuando nos apartamos de Dios, cuando lo olvidamos, entonces el pecado se fortalece. Muy seguramente lo que estamos viviendo en estos momentos es porque como cristianos, como hijos de Dios, hemos perdido nuestra identidad. Hemos perdido ese temor a Dios y el pecado se ha fortalecido. Está abundando y sobreabundando. Ahora el pecado está en su furor. Por donde quiera que lo veamos, en cualquiera de los aspectos que lo analicemos, los contextos, el pecado entonces se ha fortalecido. Y algo que me llama aquí la atención es que tomó la ciudad de las palmeras. Eglón se fortaleció tanto que llegó a tomar esta ciudad. ¿Cómo están nuestras ciudades hoy? ¿Cómo estás el lugar donde estás viviendo hoy? ¿Reina la paz, la armonía, la tranquilidad, o por el contrario, reina el miedo, la inseguridad, la violencia? ¿Se ha tomado el pecado en nuestras ciudades? ¿Qué podrías decir? ¿Qué podrías responder tú? ¿O tú qué piensas, David? No, me llama mucho la atención el asunto de que el enemigo tomó la ciudad de las palmeras. Y cuando nosotros hablamos de las palmeras, nos imaginamos algo grandioso, algo de sombra, algo espectacular, o como que lo mejor, ¿verdad? No estamos hablando de un desierto, sino como que algo fructífero, como que algo donde hay un oasis, donde hay una tranquilidad, donde hay una paz. Normalmente cuando estamos en una situación bajo el calor o bajo la lluvia, según las tempestades, según el clima, hay palmeras o hay un árbol o hay algo, allá es donde nos acobijamos. Y quizás esta ciudad de las palmeras para nuestros días sea eso, ¿no? Como ese lugar de regocijo, ese lugar de nuestro oasis, ese hogar de tranquilidad, de paz, ese hogar donde nos sentimos extremadamente bien. Pero cuando nos apartamos de Dios, ese lugar le viene a pertenecer o es arrebatado por el enemigo. Así es. Y el versículo 15 entonces nos revela, después de que estas personas, el pueblo de Israel, sufre bajo el dominio de Eglón, hay que buscar a Dios. O sea, llega ese momento en el que no damos más, en el que nos tenemos que rendir, en el que las soluciones que tenemos no han causado efecto, y entonces realmente toca buscar la única salida a esa situación. ¿Y cuál es la única salida? ¿Cuál es la única solución? Clamar a Dios, volver a Dios. Pero, ¿por qué clamaron? ¿Cuántos años fueron esclavizados? Prácticamente fueron tomados por Eglón. 18 años. O sea, me llama la atención también que son 18 años sufriendo. 18 años en las penurias, 18 años allí. Y esperaron todo ese tiempo. No, y también mira, cuando fue en el tiempo de Otoniel, 8 años. Fueron 8 años. Pero de esos 8 años, básicamente se multiplicaron por 2.
18 años ya sufriendo. O sea, que el pecado toma una intensidad y un nivel tal que se hace tremendamente duro de llevar. A nivel físico, a nivel espiritual, a nivel económico. O sea, el pecado se fortalece de tal manera que si antes fueron 8, ahora son 18 años bajo la opresión, el dolor, la angustia, la servidumbre. Y ya llega ese momento en el que no hay nada más que hacer sino clamar a Dios. No, y me llama la atención también esa parte, o sea, va aumentando los años, o aumentaron los años en esta ocasión, cuando se apartaron de Dios, y podríamos decir que ya estaban cauterizados al pecado, o sea, ya no sentían lo malo que habían hecho, ya no sentían lo ese, y les tomó más tiempo reconocer la falta o el error que habían cometido. 18 años para clamar, para reconocer, para ver lo que habían hecho y lo que estaban sufriendo. Así que fueron 18 años y clamaron a Dios. Y como dijimos en el capítulo anterior, cuando clamamos, tenemos un Dios amoroso, un Dios grandioso, que todo lo sabe, sabe que le está fallando, sabes que le iba a fallar, sabes que, pero también está allí esperando con los brazos abiertos a que clamemos a Él y que volvamos a Él. Así que cuando el pueblo clamó, a pesar de lo pecadores que eran, a pesar de lo faltos que eran, lo falsos que eran, clamaron a Dios y Dios respondió. ¿Y de qué manera respondió? Dice, clamaron los hijos de Israel a Jehová, estamos en el verso 15 del capítulo 3 de Jueces, y Jehová les levantó un libertador. Nuevamente, entonces aparece un superhéroe, aparece alguien que dice, yo voy. ¿Cuáles eran las cualidades de este libertador? Bueno, primero que todo, el nombre era Ahod. Ahod, hijo de Gerat, benjaminita, el cual era zurdo. Entonces, hasta allí tenemos algunas cualidades especiales que debemos en esta hora analizar. Sí, entonces, Ahod, hijo de Gerat, benjaminita, ¿era la tribu de qué entonces? De Benjamín. De Benjamín, una de las tribus más pequeñas. Las más pequeñas, ¿verdad? Algo que podríamos decir, de ahí, de lo más pequeño, siempre están buscando a los más grandes, siempre están la multitud, donde los más reconocidos y demás. Pero la tribu de Benjamín era allí la tribu más pequeña. Bajo perfil, o sea, no tenía mucho, por lo menos que de lo cual uno, darse de pronto el lujo de decir, aquí salió tal, fulano, tal, otro, no. O sea, era alguien común y corriente, de esos que ni van ni vienen. Ahora, el libertador que salió anterior, ¿de qué tribu era? Otoniel. De la tribu ¿de qué tribu era? ¿De qué tribu era su tío? Judá. De la tribu de Judá. Entonces, cuando nombramos Judá, la tribu de Judá como que de una, ¿verdad? Sí, nombre. Pero ahora la tribu de Benjamín. La más pequeña. La más pequeña, ¿verdad? Entonces, miremos las características entonces que tenía Ahod. Primero, la tribu de Benjamín, ¿verdad? Ahora, la otra parte dice aquí que era zurdo. Dos características fundamentales. La tribu más pequeña y quizás menos reconocida, porque siempre van pasando desde lo más grande y de la última la oportunidad la tiene ahora sí el pequeño, ¿verdad? Como quien dice, no le quedó bueno a este, pues la pasa a este y así. ¿Cuándo tenía oportunidad? Pero aquí la tuvo. Aquí Dios le dio la oportunidad. Zurdo. Una persona zurda sufre discriminación, ¿verdad? Una persona zurda de una u otra manera no es muy bien vista, digámoslo en ese entonces en la sociedad, aunque ahora también en la actualidad. Dicen, no, este es un zurdo, este tiene la mano mala, este no es capaz, ¿verdad? Pero Dios lo escogió con algo muy especial. Tener la mano zurda era ser diferente a los demás. Manejar su mano zurda y no la derecha como todo el pueblo, lo hacía ver como inferior, lo hacía ver apartado. Pero Dios tomó esa cualidad como algo especial. Entonces, lo que podemos también retomar aquí es, puede ser que Dios esté llamando de un lugar en el que no haya mucho reconocimiento,
en el que básicamente no hayan expectativas frente a ese lugar o a esa iglesia, esa aptitud, esa habilidad, esa cualidad que tú tengas. O sea, puede ser que no haya en ti muchas esperanzas, pero Dios te llama. Sí, perdón, exacto. Y te llama y algo que se está pasando y está en mi mente es que cuando decimos que una persona es diestra es porque es habilidoso. Cuando decimos que una persona es diestra es porque es ágil. Que una persona diestra, por eso habla diestra y siniestra, derecha e izquierda. Ahora, Ahod no era diestro, no era habilidoso, como podríamos decir, pero era que zurdo, dice allí, y con su zurdo, con su mano zurda, con su mano izquierda, Dios lo llama. Aparentemente, como decías tú ahora, viene de una parte pequeña o estaba en una parte pequeña, podría ser insignificante en su lugar, y también ahora a eso le sumamos que no era muy habilidoso. Exacto, y cuando yo me iba a referir de pronto a la parte zurda, lo quería ver desde el punto de vista de que no era lo normal. O sea, no se encontraba dentro del perfil normal. No era porque fuera normal, no. Era porque se hacía diferente, se hacía único, se hacía exclusivo. Ahora mismo, en ese tiempo, ver a alguien zurdo, wow, causa admiración, eres zurdo. Porque no todo el mundo es zurdo. La mayoría somos diestros. La mayoría escribimos con la derecha. Pero los que utilizan la mano izquierda, los que escriben con la mano izquierda, se hacen alguien especial, alguien único, alguien exclusivo. Y aquí entonces vamos a retomar algo. De pronto tú tienes alguna habilidad especial que te hace único, que te hace exclusivo. Y es esa habilidad, es esa capacidad, es ese don que Dios te ha dado, el que Dios desea que tú lo utilices cuando Él te llame. Ahora bien, frente a el desafío de venir de una tribu pequeña y fuera de eso, de tener una habilidad que me hace diferente a los demás, entonces uno la piensa dos veces. ¿Por qué? Porque no estoy dentro de la margen. Dentro de la margen o dentro de las posibilidades de las personas que podrían hacerlo. Eso ya no es una ventaja, eso ya es un desafío. Pero Dios te llama pese a venir de un lugar pequeño, humilde, sencillo. Y te llama pese a tener capacidades que otros no tienen, que otros pueden ver como extrañas, que otros pueden ver como especiales. Y lo que sigue diciendo el versículo aquí es que Dios coloca en el corazón de algunas personas para que utilicen a otros. ¿Y cómo lo utilizaron? Entonces dice el versículo aquí, un día los hijos de Israel, estamos todavía en el versículo 15, enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab. Entonces estamos hablando, viene de una tribu pequeña, con una habilidad pues que no todo el mundo tiene, y lo mandan delante de su enemigo a llevarle un presente. O sea, Ahod tenía de pronto todas las excusas para decir, no, pero es que yo vengo de una tribu pequeña. No, pero es que yo no tengo la habilidad. Y fuera de eso me van a mandar a presentarme delante de Eglón. O sea, tenía todo para decir no. Como quien dice, viéndolo así de esa manera, podríamos decir que Israel mandó el conejillo de India, o dice, si se pierde, no se pierde mucho, ¿verdad? Mandaron como quien dice, o sea... Pero es que no lo está mandando Israel. ¿Quién lo está mandando? Realmente era Dios. ¿sí? Exacto. El llamado fue directamente de Dios, porque vamos a ver a continuación de que Dios preparó en él algo especial, algo extraordinario, y por eso Eglón va, no porque Ahod va donde Eglón, no porque el pueblo de Israel lo mandó, no porque el pueblo lo mandó, sino porque Dios lo eligió. O sea, efectivamente, Ahod dice, yo voy, siendo de la tribu de Benjamín, yo voy, a pesar de tener o utilizar mi mano izquierda, y yo voy pese a enfrentarme al que a todos nos aterroriza y nos oprime. Yo voy. No es fácil decir yo voy en algunas circunstancias en las que todo te hace creer que tú eres el menos indicado o la menos indicada. Exacto. No es fácil decir yo voy cuando aparentemente tú no estás a la altura de ese desafío
o de ese llamado. Pero Dios, que conoce nuestros corazones, Dios que hace cosas maravillosas, grandes y extraordinarias con gente común y corriente, entonces hace el llamado para que ahora se prepare para cosas grandes y extraordinarias. ¿Por qué se prepare? Porque miren lo que dice el versículo 16. Le hacen el llamado, pero Ahod hace una preparación. ¿Cuál fue esa preparación? Dice así, versículo 16. Y Ahod se había hecho un puñal de 2 filos, de un codo de largo. Es decir, imaginen, un codo, esto es un codo, y aquí y acá marcamos un codo, bastante largo, ¿verdad? De un codo de largo. Y se lo ciñó. Y se lo ciñó bajo sus vestidos a su lado derecho. Algo extraordinario. Se hizo un puñal. Y cuando nosotros diríamos un puñal, pues algo, podría ser algo pequeño, algo allí, pero no, se lo hizo fue un mataganado, podríamos decirlo, sí. Un mataganado, un codo. Aquí está el codo, entonces se cuenta desde la punta de los dedos. Un codo bastante largo. Ahora, doble filo. Es decir, filo por un lado, filo por el otro. No solamente cortaba así, sino que cortaba por donde entrara, iba a cortar por lado y lado. ¿Estamos claros? Ahora, se lo ciñó al lado derecho. Decía o dice la palabra de Dios que él era ¿qué? Zurdo. Es decir, manejaba la mano izquierda. Normalmente, para guardar sus armas y demás, se coloca al lado contrario de su mano, exactamente. Los demás lo tenían como derecho, los derechos, los diestros, se lo ponen en el lado izquierdo para poder hacer esta es la maniobra, ¿no? Para poder coger bien su arma, su espada, su puñal, su revólver, su pistola, todo, siempre va al lado contrario. Efectivamente, esa parte la entendió Ahod. Él no quiso ser como los demás, colocársela, es que yo soy zurdo, pero van a ver que yo soy zurdo, que yo no soy diestro, y entonces coloquémonos la mano al lado derecho para que me vean normal. No, él se la puso donde tenía que colocársela, porque no es como lo vieran, sino cómo debía actuar. Era algo claro que él tenía en su mente. No es como ellos me vean, no es como ellos me interpreten, sino como yo debo actuar. ¿Se imaginan si él se le hubiera colocado al lado donde todo el mundo se la coloca, al lado derecho, para despistar de que él era derecho y no izquierdo, al lado izquierdo, al lado izquierdo para despistar de que él era derecho? ¿Qué hubiera pasado? Miremos lo que sucedió entonces. No, y ahí es importante que lo que tú dices, porque eso se llama autenticidad. Muchas veces somos diferentes, algo nos hace especiales, nos hace diferentes, pero nosotros queremos parecernos a todo el mundo. Copiar y pegar. Y si Ahod copia y pega, las cosas no hubieran salido como salieron en el resto del capítulo que vamos a estudiar hoy. Dios te ha dado una diferencia, Dios te ha dado un potencial. Aprovecha esa diferencia y aprovecha ese potencial. Sácale el jugo a esa autenticidad. Lo que a nosotros nos está matando realmente es porque queremos copiar y pegar. No somos auténticos, queremos predicar como otro predica. Queremos hacer lo que otro hace. Pero la esencia como tal, lo que somos como tal, se desvanece o se pierde porque estamos mirando lo que hacen los demás, cómo lo hacen los demás, qué hacen los demás. Y es bueno, eso es bueno. Pero si Dios te da una originalidad, si Dios te ha dado un talento, un don que te hace especial y único, sácale a eso provecho y aprovecha de una vez el ser diferente. El ser diferente no es ser malo. El ser diferente es ser valiente. ¿Por qué? Porque miren lo que Ahod nos enseña. Viene de una tribu pequeña, con algo que lo hace especial, diferente a los demás, y ahorita utiliza eso que lo hace diferente a los demás para ir en contra del enemigo de su pueblo. ¿Qué hace Ahod después de decir yo voy? Vamos al versículo entonces 17. Y entregó el presente a Eglón, rey de Moab. Y era Eglón hombre muy grueso. Ya vemos en esa parte el por qué el puñal de un codo de largo. La estrategia.
Él ya estaba, ¿qué? Analizando. Un puñal, si él iba a hacer algo contra un puñal, algo pequeño, No en digas semejante No. trozo de hombre que había, ¿qué iba a hacer? ¿Qué iba a pasar? No iba a hacer nada. Primero, estrategia. Ujú. Luego dicen que entregó, era Eglón de muy grueso, y luego que hubo entregado el presente, despidió a la gente que lo había traído, ¿verdad? Mas él se volvió desde los ídolos que estaban en Gilgal y dijo: Rey, una palabra secreta tengo que decirte. Entonces, ¿qué dijo el rey? Calla. Calla. Y salieron delante de él todos los que estaban, con los que con él estaban. Una cosa secreta tengo que decirte. Si él le dice: Rey, me faltó algo por decirte, ¿qué No, le pero dice? mira, antes, él devuelve a los que hasta allí lo habían acompañado. Ujú. O sea, va con su estrategia debajo de la manga, por así decirlo. Hace que se devuelvan los que hasta ese momento le han acompañado porque podrían meter la pata, Ujú. podrían de pronto llenarse de temor, bueno, dañar, por así decirlo, la operación. Entonces hace que los devuelva y ya entra a hablar con el rey. Algo secreto tengo que decirte. O sea, él no actúa delante de todo el mundo. Ujú. Él no lo hace delante de todo el mundo, sino que despierta como la curiosidad del rey. Tengo algo secreto que decirte, aquí entre nos, aquí cortico. Venga para que hablemos. Y precisamente cuando le dice algo secreto, si él le hubiera dicho: tengo algo que decirte, o se me olvidó algo, el rey le va a decir: habla, ¿verdad? Dilo, delante de los que están allí y demás. Pero primero devuelve a las personas que lo acompañaban. ¿Para qué? Para inspirar más confianza. O sea, sigue la estrategia que había allí. Más seguridad. ¿Cómo hace para acercarse ante el rey si tiene con más personas? No podía. Pero le dice: una cosa secreta tengo que decirte. El rey, entonces, secretos se dicen lo más cercano posible. Habló lo que tenía, mejor dicho, actuó como tenía que actuar, habló como tenía que hablar, o lo que tenía que hablar. Y ahora sí, cuando una cosa secreta tengo que decirte, el rey entonces le dice: espérate un momento. Y sacó a los que estaban ahí porque era algo que secreto. Y muy bien. Verso 20. Verso 20. Y se acercó a Od, estando él sentado solo en su sala de verano. Y Ahod dijo: tengo palabras de Dios para ti. ¿Tengo palabras de quién? De Dios para ti. Ahod prácticamente fue a llevarle dos recados a Eglón. Uno, el presente que enviaron ¿quiénes? El pueblo. El pueblo. En sí, el pueblo lo envió a dejar un ¿qué? Un presente. Pero Dios lo mandó a hacer algo ¿qué? Especial. Y mira, allí dice, cuando él le comenta, tengo una palabra de Dios para ti, Eglón se levantó de la silla. ¿Por qué se levanta Eglón de la silla? Porque muy probablemente lo que antes había sucedido durante esos 18 años era que el pueblo de Israel había servido: tú eres mi Señor, estamos aquí para servirte. Habían agachado la cabeza, pero Dios por ningún lado, o sea, Dios por ningún lado había aparecido. Pero este muchacho, pues pongámoslo así, no dice la edad, pero pongamos que es un muchacho de la tribu de Benjamín, zurdo. Entonces no solamente lleva un presente, sino que ahora toma un mensaje especial de Dios para Eglón. Eso no era nada bueno para Eglón. Eglón sabía que lo que le iban a decir no era nada bueno, pero lo más llamativo es que Ahod no dice ni una sola palabra. ¿Por qué? Versículo 21. Entonces alargó Ahod su mano izquierda. ¿Cuál alargó? Su mano izquierda. ¿Sí? Y tomó el puñal de su lado derecho y se lo metió por el vientre, de tal manera que la empuñadura entró también tras la hoja. Estamos hablando de un puñal con filo por lado y lado. ¿Cómo no entra esto? Como hemos dicho, como cuchillo caliente en mantequilla. Así entró, como cuchillo caliente en mantequilla. Hacía filo por lado y lado.
y entró hasta la empuñadura, o sea que hasta la mano entró tras la hoja. Y la gordura cubrió la hoja, porque no sacó el puñal de su vientre y salió el estiércol. O sea, no dijo nada, sino que actuó. ¿Y cómo actuó? Con la estrategia que Dios había colocado en su cabeza, matando a Eglón. Hasta aquí algo muy especial, y es Dios llama a Ahod de una tribu pequeña con una habilidad, una destreza que lo hace especial y único, y lo envía a Eglón. Pero cuando Ahod hace que se devuelva los que lo habían acompañado, vemos que la misión hasta ese momento de Eglón de Ahod era individual. Hay cosas que nosotros tenemos que hacer individualmente. Hay contextos, hay lugares en los cuales Dios nos llama a la misión individual. Entonces, en tu universidad eres el único adventista y tú tienes una misión. En tu trabajo eres el único adventista, allí tú tienes una misión. En tu barrio, tu cuadra, tú eres el único adventista, allí tú tienes una misión. Con la habilidad que Dios te ha dado. Pese a que no te creas que eres especial, Dios te da una misión a nivel individual. A nivel individual. ¿Por qué lo decimos así? Porque de lo individual ahora pasa a lo colectivo, y nosotros queremos hacer todo lo contrario. Nosotros queremos que primero sea colectivo y después sea individual. La iglesia está mal. En la iglesia no se predica. La iglesia no hace hora misionera. El que está mal soy yo, individualmente. La iglesia no predica, el que no predica soy yo. La iglesia no hace obra misionera, el que no hace obra misionera soy yo. Nosotros queremos primero pasar de lo colectivo a lo individual. Y aquí nos está enseñando Ahod que debemos pasar de lo individual a lo colectivo. Entonces, es maravilloso saber Dios cómo nos llama. Dios cómo nos desafía, pero sobre todo más maravilloso es saber que existen hombres que dicen yo voy. Y el versículo entonces de allí en adelante nos cuenta que Ahod sale, cierra para poder dar tiempo de la escapada. Llegan los siervos de Eglón, ¿qué estará haciendo? Pero no sale, y entonces al final se dan cuenta de que el rey había muerto. Mientras tanto, miren lo que pasa en el versículo 26. Mas entre tanto que ellos se detuvieron, Ahod escapó, y pasando los ídolos, se puso a salvo en Serai. ¿De dónde se devolvió Ahod para cumplir la misión que Dios le dio? Desde los ídolos. Ahora, y ahí despachó a los demás, y se devolvió y cumplió la misión como Dios se lo había encargado. Ahora sí, pasó esos ídolos y escapó. Es decir, misión cumplida. Amén. Hasta ese punto. Porque hasta allí estaba muerto el rey. Pero la gente del rey, todavía el pecado estaba pululando. O sea, matar al rey no era sino el inicio del trabajo que debería realizar el pueblo de Israel. Porque el versículo 27 nos dice: cuando entró en Israel, o sea que cuando entró Ahod en Israel, tocó el cuerno en los montes de Efraín. Y los hijos de Israel descendieron con él del monte. Entonces Ahod se puso al frente de ellos. La misión estaba cumplida en su primera etapa, en su primera parte. Ahod había matado a Eglón. Pero ahora se necesitaba que todo el pueblo de Israel saliera para liberarse por completo de estos hombres, de estas naciones. Y cuando toca el cuerno, yo me imagino que fue algo maravilloso. Yo me imagino a toda la gente saliendo de sus casas, saliendo de sus lugares, yendo a apoyar
a Ahod. Ahod se puso al frente. El que no era nada, ahora es el líder. Del que no se esperaba mucho, ahora es el líder. El que es zurdo, con pocas habilidades, aparentemente, con pocas posibilidades, ahora está al frente. El que tenía algo especial, ahora hace la diferencia. Y entonces el pueblo sale tras él. Y miren lo que les dice, versículo 28. Entonces él les dijo: seguidme, porque Jehová ha entregado a vuestros enemigos los moabitas en vuestras manos. Y descendieron en pos de él, y tomaron los vados del Jordán a Moab, y no dejaron pasar a ninguno. Versículo 29. Y en aquel tiempo mataron a los moabitas como 10,000 hombres, todos valientes y todos hombres de guerra. No escapó ninguno. O sea, estamos hablando de que la destrucción, no estamos hablando de personas débiles, estamos hablando de que le tocó enfrentar no solamente a Eglón, gordo, el rey, sino a gente valiente, gente empoderada. Y contra ellos se fueron a enfrentar. Es que era tan fácil No. que le tocó, ¿no? No, Es no, que no, eso estaba pan comido, ¿verdad? Eso le dieron sopa y seco nomás así. Pero me llama la atención que cuando Ahod toca la trompeta y llama al pueblo y les dice seguidme, les dice algo especial. Dice: Jehová ha entregado. Amén. Jehová ha entregado. Ahora reconoció, no es lo que yo haga. Él no dijo, vea, ya lo maté, ya. No, él no fue allá a decir las hazañas que había realizado, sino lo que Dios había hecho. Es que no es lo que nosotros hagamos por Dios, sino lo que Dios haga en nosotros, o por nosotros, o con nosotros. ¿Sí? Porque somos instrumentos. Por eso, cuando Dios nos llama, cuando Dios nos pide que realicemos algo, debemos decir, yo voy, porque no vamos solos. El mismo Dios va con nosotros. Y ahora de ser una victoria individual, matar al rey de Eglón ya era una victoria individual, se convirtió en una victoria colectiva, que más adelante vamos a ver los resultados que esto dejó. Nosotros les habíamos comentado desde el mensaje anterior que para nosotros es muy especial esta serie, porque no estamos hablando solamente de teoría o algo efímero, estamos hablando de experiencia que durante este tiempo hemos podido vivir en el ministerio. Y hace muchos años atrás, Dios nos había llamado a hacer algo especial en el ministerio. Hace muchos años Él nos lo había revelado, pero nosotros no quisimos. Igual que Ahod, sentíamos que éramos pequeños, sentíamos que éramos insignificantes. Y Dios nos ha dado habilidades especiales y únicas, pero esa diferencia, eso es lo que nos diferenciaba de los demás, no lo habíamos visto como una potencia. O sea, realmente no lo vimos desde el punto de vista de Ahod. Y hoy podemos decir que Ahod se convierte en un punto de referencia para nuestra vida, para creerle a Dios. Que cuando tú eres diferente, que cuando tú haces las cosas diferente, eso es algo que Dios puede utilizar para su honra y para su gloria, siempre y cuando tú le creas a Dios. Y nosotros no le habíamos creído a Dios. Hace mucho tiempo Dios nos había dicho del ministerio, nos había llamado, pero nosotros evadiendo, ¿no? Evadiendo, no, esto no funciona, esto no. Después de pandemia, bueno, todavía creo que estamos en la pandemia, pero después del encerrón que tuvimos y ya regresamos a la iglesia, al templo, debido a las restricciones del COVID, los tiempos en la iglesia dentro del templo eran muy cortos, distanciamiento, o sea, algo como muy hermético, ¿no? Algo muy difícil. Y eso nos golpeó a nosotros, pero más que a nosotros, a nuestro niño Aarón. Nuestro hijo, después de haber venido de cultos virtuales, de no poder congregarse, llegar a congregarse y en esta situación así, nos dice que no quiere volver a la iglesia. Como padre de familia, que quieres ver a tus hijos en el reino de los cielos, te darás cuenta que un niño con tan solo 10 años diciéndote que no quiere volver a la iglesia es algo muy difícil, algo muy desafiante, porque
hoy lo llevamos a la fuerza, ¿no? No, no vamos, tiene que ir. Pero cuando él esté 2, 3 años más adelante y se nos rebeldice, no va a haber poder humano que lleve a ese muchacho a la iglesia. Y Dios nos hace entonces un llamado nuevamente, como el diablo. Y nos dice hay que hacer algo por Aarón. Entonces empezamos a hacer un grupo pequeño en la casa de niños. Vamos a llamar a los amigos de Aarón. Como es tan amiguero, como es tan sociable, entonces empezamos a llamar a los chicos y chicas de toda la manzana para que habláramos un poquito de la palabra de Dios. Ya cuando entramos a compartir con estos chicos, nos damos cuenta de algunas necesidades. Y eso nos llevó entonces a hacer Friend Balance. Friend Balance es los amigos de los valores. Empezamos a trabajar con los chicos valores. Pero no solamente estábamos salvando a nuestro hijo, ahora estábamos tratando de ayudar a otros chicos. Ya nuevamente él se conecta, ¿no? Nuevamente él se conecta a otra vez a las cosas, a la iglesia, y eso ha sido una gran bendición. Pero Dios tenía proyectos mucho más grandes de lo que nosotros pudimos imaginar. ¿Cuáles fueron esos proyectos o cuáles son esos proyectos? Porque todavía están funcionando. Sí, todavía están funcionando y efectivamente seguirán funcionando. Sí. Después de pasar a trabajar los valores en nuestra casa con nuestros muchachos, pasar o continuar trabajando los valores con los muchachos de nuestra comunidad. Hoy en día estamos trabajando con los valores, con los muchachos, nuestros muchachos, porque estamos hablando de nuestra sociedad, ¿sí? De nuestra sociedad. Así que ya se va ampliando el círculo de trabajo, el círculo de experiencia, el círculo de la obra de nuestro Dios. Él nos llamó a trabajar. ¿Y cómo estamos trabajando? Porque no lo hemos dicho todavía. Elaboramos un material didáctico. Correcto, sí, lo que realizamos es algo especial porque trabajamos con nuestros muchachos allí en las aulas, allí en el patio, allí en la institución educativa, que es donde estamos realizando esta obra, donde se ha ampliado hasta donde ha llegado, y allí trabajamos con ellos a través de una charla lúdica, una charla dinámica, algo especial, llegando al corazón de nuestros muchachos en cuanto a la necesidad de poner en práctica los valores. Y luego ya entonces pasamos a interactuar con ellos a través de lo que más les gusta, el juego. Uno por donde quiera que le habla al muchacho y el muchacho está pensando en juego. Bueno, canalizando el aprendizaje a través del juego, estamos llevando entonces los valores a los hogares y a la comunidad, ¿sí? Porque allí entonces con los muchachos, con este material didáctico que ha elaborado Friend Baluen, o ha elaborado el Ministerio Palante con Cristo a través de Friend Baluen, entonces se está trabajando en los hogares y en la comunidad en pleno, tanto educativa como familiar. Así que es algo extraordinario que el Señor nos dijo para que fuéramos y nosotros dijimos, yo voy. Sí, ya le creímos, la necesidad fue latente, sencillos, humildes, pero con una habilidad o una capacidad que nos hace únicos y especiales. Y decidimos creerle a Dios, y hasta este momento hemos visto cómo Él ha puesto su mano poderosa y su bendición en este proyecto, así como la puso en el momento en que Ahod dijo, yo voy. Verso 30. Terminamos entonces, vamos terminando el mensaje en esta tarde. Así fue subyugado Moab aquel día bajo la mano de Israel, y reposó la tierra 80 años. Amén. 18 años fueron oprimidos, clamaron a Dios. Dios envió un libertador. Y ese libertador trajo paz, o más bien la paz del Señor llegó allí a través de él. ¿Durante cuánto tiempo? 80 años. Mira, y es importante, así como se extendió la subyugación de Otoniel a Ahod de 8 años a 18 años, también se multiplicó la paz.
desde Otoniel 40 años a 80 años. Ese es el Dios que tú y yo tenemos. Ese es el Dios que puede hacer grandes cosas maravillosas y extraordinarias con hombres y mujeres comunes y corrientes, con pocas posibilidades, pero que tomados de la mano de Dios, las probabilidades quedan pequeñas ante las grandezas y las maravillas que Dios puede obrar. Si Dios te está llamando a hacer algo, te animamos para que le creas primeramente a Él. Y de forma individual, tú puedas aportar ese granito de arena. Otros se sumarán a la causa. Muchas veces esperamos que otros nos apoyen, que otros dirijan, que otros vayan para nosotros copiar. Pero se necesita entonces que tú tomes en cuenta lo que Dios te está pidiendo hacer desde el lugar donde estés, en la situación que te encuentres, pero con el potencial que tienes, tú puedes hacer grandes cosas en el nombre del Señor. Así es que este es el llamado que hacemos hoy y no podemos terminar. ¿O quieres decir algo más? No, estamos claros en lo que el Señor ha hecho. Y los llamados son claros, los llamados son efectivos. Así como Ahod recibió el mensaje de Dios. Muchas veces creemos que como Ahod nos llama el pueblo a trabajar, la iglesia nos llama a hacer algo. Y entonces nosotros sacamos excusas, no es por la iglesia, no es por los demás. Trabajamos es para Dios. Amén. Y con Dios. Ahod entendió eso. Fue a llevar un presente que lo mandó el pueblo, pero realmente quien estaba enviándolo a hacer la tarea era ¿quién? Dios. Así que a la iglesia tú le puedes sacar muchas excusas, pero a Dios ninguna. Por eso en esta tarde te podemos decir, yo voy para adelante con Cristo. Dios te bendiga.